Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, los agradecimientos a los organizadores, al Poder Judicial de Arequipa que hizo posible que estuviese acá, a la gente de Leti en la persona del amigo Bonifacio y por supuesto a todos los colaboradores que nos atienden a cuerpo de rey y que quizás nos hacen pensar que somos importantes y no es así. Yo vengo de la República Argentina, que es un país federal, por tanto cada código procesal lo tiene cada provincia distinto. Mi provincia desde el 10 de febrero de este año puso en marcha un sistema acusatorio por audiencias bastante parecido al chileno, pero con algunas cuestiones retocadas porque no podíamos copiar todo, algo nuevo le teníamos que poner, con algunas particularidades que me parece que es bueno que lo converse previamente antes de hablar con ustedes. Ayer estuve en otro lugar conversando y me parece que la forma en que se implementó el código en la provincia de Santa Fe tiene que ver con muchas cuestiones de fundamento filosófico. El código se sancionó hace 7 años y se tomó como decisión política del Poder Ejecutivo que iba a entrar en funcionamiento en todo el territorio, pero con una particularidad: edificios nuevos, fiscales nuevos, jueces nuevos, todos nuevamente concursados. Y el sistema viejo siguió funcionando o sigue funcionando de manera residual. Nosotros le llamamos el sistema conclusional de causas. Y daba la posibilidad, primero a algunos empleados, pero después a los jueces y a los fiscales, que se pasaran al nuevo sistema penal. ¿De qué manera? Primero con 500 horas de capacitación. Regla número 1, sea doctor, sea magíster o sea el juez más novato. Y segundo, a los viejos jueces de instrucción del sistema inquisitivo se les permitía pasar al nuevo sistema, pero sí, solo sí, a la función de fiscal. Porque ellos estaban acostumbrados a instruir y a investigar. Entonces no podíamos pensar que de la noche a la mañana le pidiéramos que fuesen custodios de las garantías, que sepan ser el tercero imparcial independiente en el juicio y en la audiencia oral. Esto para enmarcar desde dónde algunas cuestiones que estuve viendo del código, desde qué lugar la estoy viendo. Y en principio, como referencia, y en lo que escuché hoy a la mañana, lo poquito, porque vine muy temprano y después me fui un rato a descansar, quería dejar algunas cuestiones teóricas, filosóficas, desde el lugar de donde por ahí quizás yo hago algunas acotaciones en esta charlita que gentilmente el doctor Bonifacio me invitó acá. Primero, reformar es romper un paradigma. Por tanto, para reformar hay que estar dispuesto a romper las viejas prácticas. Y esto es complejo. Esto es lo más difícil, no aprenderse el nuevo código. Sentarse en un nuevo paradigma con un sistema acusatorio puro, eso es lo complejo. Respecto al sistema acusatorio adversarial, hay algunos tips, algunas cuestiones que me parece que vale ponerlas de manifiesto para después seguir charlando otras cuestiones. El sistema acusatorio adversarial no tolera que el juez haga algo de lo que le toca hacer a las partes. Y en esto refresco a todo el mundo lo que sabemos acerca del triángulo de Chiovenda: 2 partes en pie de igualdad y un tercero por encima de ellos, imparcial e independiente. Muchas gracias a los organizadores de esta importante actividad, al doctor Bonifacio Meneses, a la ETI, el Código Procesal Penal, a la Corte Superior de Justicia de Arequipa y a todos ustedes por estar presentes. El tema que ellos han escogido para que esta tarde pueda hablar algo es el denominado el proceso acusatorio y prueba en los acuerdos plenarios y precedentes vinculantes de la Corte Suprema, que desde mi punto de vista es muy importante porque lo que nosotros necesitamos en el Perú es que haya seguridad jurídica, que haya previsibilidad judicial, que haya uniformidad, de tal manera que si somos 32 distritos judiciales y se trata de un mismo hecho y una solución, esta tiene que ser igual en todos los lugares del país, sin perjuicio del tema de la imparcialidad y de la independencia que nos competa a cada uno de nosotros como jueces.
Por eso, la Ley Orgánica del Poder Judicial, desde el año 1993, en los artículos 16, 22 y 116, establece que las salas de la Corte Suprema cada 3 meses deberían haber seleccionado jurisprudencia para establecer que sea vinculatoria. En el área penal, desde el año 1993 hasta el 2004, en la Corte Suprema solamente se escogió una en el área penal, para el delito de usurpación, para saber si era un delito instantáneo, era un delito continuado, para los efectos de la prescripción de la acción penal por el cambio del Código Penal del 24 al Código Penal del 91, como si no tuviéramos problemas en el área penal, en el área procesal y en el área penitenciaria para poder manejar esto. A partir del 17 de agosto del año 2004, el Decreto Legislativo 959 adicionó un artículo al Código de Procedimientos Penales del 40, que es el 301A, y a partir de ahí el Supremo Tribunal ha venido expidiendo lo que se denominan sentencias normativas y sentencias plenarias. El Código Procesal Penal 957 también establece que cuando se trata de un caso con este texto, la Corte Suprema va a resolver en casación y también puede decir que tiene carácter vinculatorio. Además de esto, en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, donde trabajo hace varios años, nosotros conocemos también todos los casos que hay contra funcionarios que tienen ciertos privilegios procesales, me refiero a jueces penales, a fiscales provinciales, que van a ser investigados y juzgados en cada uno de sus distritos judiciales en ambas instancias, o en primera instancia, y en todo caso en recurso de apelación viene a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, donde también con las reglas del Código Procesal Penal nosotros vamos a pronunciarnos en segunda y última instancia, porque en estos casos ya no hay casación. También vamos a ver si podemos comentar alguno de estos casos. El profesor Luis Ferraioli, maestro italiano de 73 años de edad, estuvo en la Pontificia Universidad Católica en mayo del 2013 y nos decía que un requisito de un juez de un Estado social y democrático de derecho tiene que ver con cumplir 2 reglas, definitivamente. La primera es 100% sumisión a la ley y 100% desobediencia a lo legal. O sea, estamos hablando entonces de que en nuestro país prima el principio de legalidad. Y entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando vamos a resolver un caso penal o procesal penal es ver el Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo 957. Puede ser que nos fascine, hemos viajado a otros países, hemos conocido otros modelos procesales y qué bueno que en cada país, según su constitución y según su idiosincrasia, tengan reglas diferentes. Mientras el Código Procesal Penal 957 no sea reformado, nosotros tenemos que trabajar con los 566 artículos que tiene el Código Procesal Penal y por lo tanto, cuando no baste el contenido literal o gramatical y tengamos que utilizar el histórico, el sistemático, el teleológico, a veces principios, valores, impacto, análisis económico del derecho. En cualquier Estado social y democrático se autoriza que la más alta instancia judicial sea la que se encargue de entrar a cualquier recoveco legal, porque los hechos superan mucho más a las normas y por lo tanto es el Supremo Tribunal el que debe encargarse y tiene la autorización legal de establecer cuál es la correcta interpretación de la ley, como les decía inicialmente, para garantizar que haya igualdad, que haya seguridad jurídica, que haya predecibilidad y que cada uno de nosotros, aunque sea de buena fe, no hagamos lo que querramos en los distritos judiciales donde estamos, porque eso es lo que son nulas las pruebas que se obtienen violando derechos fundamentales. Pues mire ustedes, no es así. Creo que estamos ante uno de los conceptos hoy del derecho procesal más complejos y más difusos que nos podemos encontrar. Es un concepto poco elaborado doctrinalmente. Si ustedes ven monografías, artículos de cualquier país, verán que se residencian ahí, en afirmar el valor de los derechos fundamentales, la consecuencia de la nulidad, pero poquito más se avanza. Son todos grandes enunciados generales y estamos a medio camino. Seguramente esto es así porque hablar de prueba ilícita y hablar de derechos fundamentales, claro, nos lleva al gran dilema del proceso penal. El proceso penal es donde más se ve, y en esta materia mucho más, ese gran conflicto, esa tensión que hay entre derechos y libertad por un lado y la eficacia, la verdad que se pretende por otro. Ese choque lleva
a un gran conflicto. Y esto se ve en materia de prueba ilícita, que hace siempre referencia a la vigencia y a la efectividad de los derechos fundamentales. De tal manera que el concepto no es tan claro, porque va a variar de acuerdo con valoraciones generales e incluso particulares y del momento histórico. Es un hecho claro que desde el 11S, el atentado de las Torres Gemelas, el mundo ha cambiado. Ya no se habla tanto de derechos, se habla mucho más de seguridad colectiva, de seguridad pública. Y desde el 11S de 2001, lo que antes era un concepto amplio que iba ampliándose, hoy se restringe de manera preocupante, tanto que parece que estamos volviendo al momento en el cual no se reconocía el fenómeno de la prueba ilícita. Iniciaremos entonces platicando de lo que pasa en México. ¿Qué es lo que está sucediendo con la reforma penal en México? Y bueno, como preámbulo al tema que yo voy a dar, que es la prueba de referencia, quisiera platicarles a ustedes que a partir de 2008, el Congreso de la Unión Mexicana expide un nuevo ordenamiento federal en donde se abre por primera vez la puerta a un sistema acusatorio adversarial, o como ayer escuchábamos, a un sistema acusatorio que de manera particular, bueno, se ha aterrizado y se ha tropicalizado en México con nuestras necesidades, con nuestras figuras y con realmente también la idiosincrasia del mexicano, que es también muy diferente a lo de los demás países latinoamericanos, pero seguimos varios ejemplos y yo sí quisiera hacer la aclaración que uno de los ejemplos que nosotros tomamos para seguirlos es el caso peruano y el caso colombiano de manera muy particular, aunque por la cercanía con los norteamericanos tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con el famoso common law. Entonces, iniciamos nosotros platicando que este sistema de justicia penal, bueno, introducía la oralidad, introducía la contrariedad, establecía la concentración, la continuidad. Todos esos detalles y todos esos principios fueron plasmados en la Constitución mexicana y se hizo una nueva reforma. ¿Cuál es el problema al que se enfrenta México? Primero, que la Constitución ha sido reformada más de 500 veces en los últimos 50 años y ese es un gran problema. Pero el segundo gran problema que tiene el pueblo mexicano es precisamente que cada entidad federativa o cada municipalidad tiene un código de procedimientos penales. Y esto significa que en la República Mexicana trabajábamos con 31 códigos de procedimientos penales. Lo que sucedía en Arequipa no era lo mismo que podía suceder en el Callao, lo que podía suceder en Lima, y los abogados que iban de una ciudad a otra tendrían que aprender en cada uno de esos estados la nueva norma procesal que regía en ese estado. Imagínense lo complejo que iba a ser trabajar con eso. Sin embargo, el sistema mexicano emitió ya una nueva reforma y nuestro reto no solo es cultural, sino también se convirtió en un reto de cada una de las instituciones que forman parte de esta trilogía. Así entonces nosotros el 5 de marzo de 2014 hemos promulgado ya el Código Nacional de Procedimientos Penales que rige para toda la República Mexicana con una vigencia o una vacatio legis hasta el mes de julio de 2016. Todos los estados federativos tienen hasta junio de 2016 para ya entrar con la reforma procesal penal en su totalidad. Morelos, del estado que nosotros provenimos, que es un estado que está aproximadamente a 45 minutos de la capital, es un estado que inició ya con la reforma en 2008, tenemos 5 años operando en su totalidad todos los delitos y no nos reservamos absolutamente nada. ¿Qué significa esto? Que en menos de 8 años, en el estado de Morelos, que es de donde yo provengo, estaremos trabajando con 3 sistemas de justicia penal. El sistema inquisitivo mixto o el tradicional, un sistema acusatorio adversarial bajo las reglas locales y ahora tenemos que adoptar y hacer una declaratoria en donde trabajaremos bajo un régimen del Código Nacional de Procedimientos Penales que tiene también ciertas características. Sin embargo, los que estamos involucrados con la reforma damos gracias que se haya podido dar este gran paso y esta unificación a la norma procesal como lo tienen en la mayoría de los países latinoamericanos que ya se trabaja con la reforma.
Uno de los puntos más importantes que nosotros hemos recibido esa capacitación es que nosotros tenemos que entender. Hay una frase que se ha acuñado mucho en México y es: hay que cambiarse el chip. ¿Por qué? Porque tenemos que adoptar un nuevo chip. Yo no comparto esa frase. Yo la frase que comparto es que hay que actualizar la información que tiene ese chip. Porque toda la información que teníamos de dogmática penal, de teoría del delito, la vamos a seguir utilizando. Lo único que vamos a cambiar es la forma cómo vamos a adentrarnos, cómo vamos a aterrizar las ideas y cómo se las vamos a exponer a un tribunal. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias al Poder Judicial del Perú, a la Corte Superior de Justicia de Arequipa y en especial al doctor Bonifacio Meneses, aquí presente. Es mi tercera vez en el Perú y realmente me siento como en casa. Es un país hermano, lejano en distancia, pero cercano siempre en sentimiento. Así que es un placer y un honor el estar aquí ahora mismo y tener, digamos, el placer de exponer esta ponencia titulada La presunción de inocencia y las presunciones legales juris tantum en el proceso penal. Bien, es apasionante por la gran amplitud de opiniones y posiciones que se mantienen indagar en un tema tan escasamente tratado en profundidad como es el de la viabilidad y legitimidad de las presunciones legales en el ámbito del proceso penal. Pocos autores se han adentrado en el mismo y los que lo han hecho han concluido con la afirmación de su inadmisibilidad, aduciendo razones por todos conocidas, pero realmente sin profundizar sin el significado de sus posturas. Así pues, a pesar de la importancia de esta materia por su relevancia en el ámbito del derecho probatorio, resulta que entre las afirmaciones dogmáticas y la realidad media un abismo que suele incurrir en contradicciones, pues esta última no se compadece realmente con los hechos. Una exposición de estas características exige, como paso previo al tratamiento de su objeto central, una breve reflexión acerca de la naturaleza jurídica y del concepto de la presunción de inocencia, poniendo el acento realmente en su naturaleza jurídica y si realmente estamos ante una verdadera presunción, una verdad interina o una regla de distribución de la carga de la prueba, así como realmente incidiendo en su contenido tan amplio y escasamente definido, como susceptible de interpretaciones que no siempre garantizan la seguridad jurídica, especialmente en lo que se refiere a su control por instancias superiores, incluido el Tribunal Constitucional. La presunción de inocencia, derecho constitucional de naturaleza eminentemente procesal, goza de un contenido muy amplio y cada vez mayor. Así, la jurisprudencia, que ya optó en un primer momento por desterrar del sistema probatorio el sistema, digamos, que confería plena libertad a los tribunales y estableció requisitos objetivos en materia de prueba para ser acta a efectos de una condena, ha ido ampliando poco a poco los requisitos inicialmente considerados, de modo que no solo los mismos han perfeccionado las exigencias de la prueba en sentido estricto y en sentido objetivo, digamos, sino llegando a penetrar en el ámbito del propio razonamiento judicial y no solo en el ámbito de la prueba indiciaria, sino también en el ámbito de la prueba directa. Estas exigencias o requisitos pueden sistematizarse muy brevemente de la siguiente manera. En primer lugar, la exigencia de una actividad probatoria. Inicialmente, el derecho a la presunción de inocencia se consideraba colmado con la presencia de una mínima actividad probatoria. Es decir, no se exigía una cantidad determinada de prueba para condenar, bastando la presencia de esa mínima actividad probatoria. La jurisprudencia, acorde con la finalidad de evitar condenas infundadas y de señalar condiciones verificables, ha ido paulatinamente imponiendo requisitos objetivos en este apartado, de modo que el derecho a la presunción de inocencia no se satisface con una mínima actividad general si ésta no sirve para fundamentar la convicción desde un criterio objetivo, sino siendo solo expresión de una carencia particular. Y de este modo se exige ahora que la actividad probatoria sea suficiente, siendo ese canon relativo y siempre casuístico, es decir, valorable en cada caso determinado por el juez o tribunal sentenciador.
De ahí, frente a decisiones judiciales de hace unos años, en los que la jurisprudencia solo consideraba infringida el derecho a la presunción de inocencia cuando existía una penuria probatoria, total ausencia de prueba o total vacío probatorio, se impongan hoy más requisitos, de modo que es necesaria la suficiencia objetiva a la que antes me he referido para penetrar, digamos, por su complejidad en el ámbito de la discrecionalidad, en el ámbito valorativo, digamos, que tiene relación directa con el grado de convencimiento que cada juez o magistrado tiene respecto del caso concreto. Muchas gracias. Las primeras palabras son, desde luego, de agradecimiento a los organizadores de este evento por haber tenido la audacia de invitarme y sufrir las tesis que hoy día voy a exponer. Agradezco también la fina atención de todos ustedes, de los colegas extranjeros, que con su presencia realzan este Congreso Internacional. Se me ha dado, porque el tema yo no lo he escogido, me lo han puesto, el tema del dolo y de su prueba en el proceso penal. Aunque han agregado la perspectiva normativista por un lado y han rotulado el proceso penal del sistema procesal vigente del nuevo código como acusatorio garantista. Yo soy muy enemigo de esos adjetivos que no me parecen en nada alentadores. Pero en fin, sobre el tema que voy a exponer, voy a dar dos grandes ideas generales, 3 temas sobre el dolo y 7 puntos acerca de la prueba del dolo. 12 ideas en su conjunto y luego una parte final que es una digresión, porque aquí estamos hablando básicamente de legalidad y de apego al derecho, desde luego. Y habría que responder muy finamente, por cierto, a un magistrado supremo que tiene lengua muy larga e ideas muy cortas y que es partidario de colores. Habla de que en la Suprema hay jueces muy rojos o rojos, pero también, aunque esto último lo primero no es cierto, hay jueces anaranjados y pardos, fascistas, así que eso hay que tener muy en cuenta. Ya responderé a ese señor breves momentos. Eso para darle un poco de pimienta al tema, ¿no? Si no, no habría modulación. Muy bien. Quiero fijar 2 temas generales que creo centrales. En primer lugar, hoy en el derecho penal material se asume el funcionalismo como una orientación de la dogmática jurídico-penal que intenta construir las categorías del sistema penal a partir de los fines del derecho penal, que por cierto, es bueno decirlo, vienen inspiradas del neocantismo, no es algo novísimo por si acaso, así que no se ilusionen con la novedad. Existen, como es obvio, muchas clases de funcionalismo. Tal vez, y por razones obvias, voy a destacarlo, voy a precisar, enunciar nada más. Por un lado tenemos el funcionalismo político-criminal de Roxin y por otro, el que me han encomendado a mí, que es el funcionalismo sistémico o normativista de Jacobs. El primero busca la acomodación del derecho penal a ciertos fines y principios político-criminalmente asentados en la Constitución propia del Estado de Derecho. El segundo, el que me han encargado, creo que somos enemigos, derivado de los planteamientos de Jacobs, que define el derecho como la prestación consistente en garantizar la identidad normativa y con ella la constitución misma de la sociedad. Esa es la idea básica que nos introduce en el tema. Ahora bien, en segundo lugar, segunda idea, desde esta perspectiva y desde ahora el derecho procesal penal, en tanto derecho de realización, es de examinar con el mayor rigor posible la prueba del dolo.
Este es, como tantos otros, un punto de unión o de convergencia, no lo vamos a decir por qué, entre el derecho penal y el derecho procesal penal. Para aprobar el dolo es necesario saber, primero, qué se entiende hoy por dolo. Es lo que se llama el juicio de subsunción. Y segundo, ¿qué es la prueba? En puridad, como vamos a ver luego, aquí nos vamos a centrar en la determinación de la inferencia correcta. Las concepciones de dolo y prueba se conjugan de esta manera con una finalidad que es propia de la dogmática jurídica: aportar criterios ciertos que ofrezcan seguridad jurídica. Esta es la labor, como sabemos, de la dogmática jurídica. El juez dirá, no el de juicio, sino el juez de la investigación preparatoria: este es el menú que le vamos a servir al juez de juicio. Este es el menú probatorio que guarda relación con el objeto procesal que aquí estamos definiendo, porque el objeto procesal no se define en el juicio. El objeto procesal llega ya al juicio, cuando en la etapa intermedia la acusación del fiscal pasa los filtros y se relaciona esa acusación fiscal con un menú probatorio. Al juicio entonces llega, gracias al trabajo de la etapa intermedia y el control del juez de la investigación preparatoria, llega el objeto procesal que se va a discutir, debatir. El objeto procesal, en buena cuenta, la pretensión punitiva del fiscal, no la de la defensa. La pretensión procesal de la defensa no es objeto procesal, porque solo ella no habilita un juicio, puesto que al procesado se lo presume inocente. ¿Qué sentido tendría hacer un juicio para discutir solo la pretensión procesal de la defensa? No, la presunción sería suficiente para decir, esto ya acabó, ya terminó, para eso está el sobreseimiento. Solo cuando hay pretensión procesal del fiscal punitiva, controlada, filtrada y con su correspondiente menú probatorio, recién hay objeto procesal para ir al juicio. Y por eso se dice que sin acusación no hay juicio. Esa es la razón tan sencilla por la que el modelo acusatorio dice, sin acusación no hay juicio. Y quien acusa no es quien debe resolver. Y por eso tiene que haber juicio y tiene que haber un sujeto procesal diferente que se encargue de valorar la actuación probatoria de las partes para decir, ya que no tiene pretensión, lleva razón la pretensión del fiscal o lleva razón la pretensión de la defensa, condena o absolución. Pero todo esto, como ven, a partir de ese manejo apropiado, técnico de la prueba, en sus primeros momentos, oferta y admisibilidad. Asuntos que tienen su propio escenario, no es la investigación. La oferta y admisión y formación del menú probatorio en el nuevo proceso no tiene que ver directamente con la investigación, tiene que ver con la etapa intermedia. Por eso, estimados participantes, es verdad que el juicio es la etapa principalísima, lo dice el código, es la etapa decisiva, determinante del nuevo proceso, pero no es la más difícil. La más difícil es la etapa intermedia, porque si ese juez de la investigación preparatoria no tomó todos los controles para que esa acusación sea debidamente filtrada, debidamente saneada, debidamente configurada, si no han habido los cuidados debidos para la oferta, la admisión y las convenciones probatorias, si eso pasa con errores demasiado gruesos, le van a hacer la vida a cuadritos a los jueces de juicio, le van a dificultar el buen desarrollo del juzgamiento y un apropiado fallo. En la etapa intermedia es donde las exigencias son mayúsculas. ¿Por qué? Porque para ofertar medios de prueba, para lograr su admisión, y ahora agregamos algo más, para que se celebren
convenciones probatorias que impidan probar lo que ya no es necesario probar porque hay acuerdo al respecto. Para eso el juez tiene que llevar la voz cantante, no para que corrija la acusación del fiscal o haga el trabajo del fiscal, no, sino para que esa acusación y el objeto procesal y el menú probatorio esté perfectamente configurado y luego no haya problemas en el juzgamiento. La señora Macel, gracias, fue asesinada de 50 cuchilladas. Se descubrió que el cordón de la campanilla que ella utilizaba para dar aviso de alarma había sido amarrado, que los cuartos que daban el acceso a la habitación que ella ocupaba habían estado cerrados con llave. Y también se descubrió que las importantes sumas de dinero que había acaudalado esta señora habían sido robadas. El desventurado hombre Lebrón fue apresado y sometido a juzgamiento. Toda su vida había sido un hombre leal, afectuoso, íntegro, pero con todo, él era el único que podía haber amarrado la cuerda de la campanilla. En su poder estaba una llave que abría y cerraba las habitaciones que daban al acceso de su ama. Y él es el único que conocía los escondrijos en que ella aseguraba y custodiaba su dinero. Toda la vida de Jacobo Lebrón, en su integridad, estaba allí, protestando contra semejante acusación. Pero frente a ello, los indicios de oportunidad para la comisión de un delito lo apuntaban exclusivamente a él, como la persona que había cometido el asesinato. El 18 de enero de 1690 fue condenado en París a ser descuartizado vivo. Y mientras duraba el recurso de apelación, sometido a las lamentables torturas ordinarias y extraordinarias que el sistema en ese tiempo toleraba, murió a consecuencia de los brutales golpes físicos y quizás más de los golpes emocionales que su alma vivía. En abril de ese mismo año se descubrió que el asesino de la señora Macel no era Jacobo Lebrón, era otro hombre llamado Juan Garlet, conocido como Beri, que había sido lacayo meses antes de la muerte de la señora Macel. Describió cómo habría ingresado sigilosamente a la habitación, cómo se había escondido debajo de la cama y además describió detalle a detalle cómo había cometido su brutal crimen. Fue condenado, claro está, a la vez que Jacobo Lebrón era declarado inocente, pero claro, era demasiado tarde. Este desventurado hombre ya no existía, porque los indicios de oportunidad, mal aplicados por la justicia penal de ese tiempo, lo habían sacrificado. Experiencias nefastas como estas, señores míos, han hecho pensar muchas veces, otrora tiempos pasados, que la prueba indiciaria no es idónea para poder condenar a alguien. Algunas legislaciones, incluso dentro del largo y extenso estudio que ha tenido esta prueba, establecieron algunos tipos de restricciones, como por ejemplo que jamás se pudiera imponer la pena capital cuando se trataba de prueba indiciaria, o que por lo menos, si es que se iba a declarar culpable antes a alguien a través de prueba indirecta, debía ser siempre por unanimidad. Felizmente, en los tiempos actuales, y como lo señala el ilustre magistrado César San Martín Castro y Senda Doctrina, ya está superada la idea de que la prueba por indicios es menos segura de que la prueba directa, a la que hay que acudir en defecto de prueba directa para evitar la impunidad de los delitos. Y decimos felizmente, ¿saben por qué? Porque mientras venimos asistiendo a un importante desarrollo económico en nuestro país, es lamentable reconocer cómo nuestra sociedad, aventajada, parece ser solo en el ámbito material y alejada del desarrollo ético, valorativo, de principios y fundamentalmente cultural,
La delincuencia y la criminalidad organizada van avanzando a pasos agigantados, adoptando modalidades cada vez más sofisticadas, porque los delitos en una sociedad tan compleja como la nuestra no se cometen a la luz del día, señores, ni tampoco frente a la presencia de testigos que puedan revelar su acaecimiento. Hemos visto una detención policial que se entiende debería haber ocurrido en cualquiera de los supuestos de flagrancia previsto en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Sin embargo, en este caso se ha detenido a esta persona por lo que habría podido ocurrir en un futuro inmediato. Esto es, se le ha detenido por encontrarse estacionado en las afueras de una institución financiera en la ciudad de Trujillo, y aparentemente este ciudadano estaría observando quiénes ingresan y quienes salen de esta entidad bancaria, y ello potencialmente podría configurar un delito de marcaje o reglaje que está previsto en nuestro Código Penal, un delito medio que sirve para la consumación de un delito fin. Es decir, se vigila, se hace un seguimiento, no para perder el tiempo, no por curiosidad, sino se realiza estos actos preparatorios con una finalidad eminentemente delictiva, que en el artículo 317A existe todo un catálogo de delitos fines, entre ellos, por ejemplo, el delito de robo agravado o hurto agravado. Por tanto, en rigor, a esta persona se le detuvo por meros actos preparatorios. Esto puede ocurrir en cualquier lugar de nuestro país, dada la tremenda sensación de inseguridad ciudadana. El detalle es cómo interpretar el artículo 2.24F de la Constitución Política del Estado, a la luz de los tratados internacionales ratificados por nuestro país, que ustedes tienen allí todo el marco jurídico que quiero explicar. Esto es, ¿por qué el constituyente, al elaborar la Constitución de 1993, estableció nada menos que como un derecho fundamental que cualquier persona que es detenida en una situación de flagrancia tenga el derecho de ser llevado en forma inmediata ante un juez? ¿Y para qué es llevado ante un juez? Esta pregunta ha sido motivo de muy poco desarrollo doctrinal y jurisprudencial. Generalmente la respuesta inmediata era, bueno, se le lleva ante un juez para definir su situación jurídico-procesal. En buena cuenta, ¿qué significaba ello? Que el juez tenía que pronunciarse sobre la medida cautelar peticionada por el Ministerio Público. Esto es, si se le impone o no una prisión preventiva. Considero que esa respuesta tradicional es absolutamente errónea. Considero que en una interpretación sistemática y teleológica de esta garantía constitucional, a la luz del artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe ser leída de esta manera. Un ciudadano detenido sin un mandato judicial previo, es decir, en una situación meramente fáctica, en una situación de hecho, en una situación de fuerza, habilitada a la Policía Nacional, es llevado ante un juez con una finalidad: que el juez ejerza funciones jurisdiccionales pero sobre la detención. Esto es, que el juez tenga el poder, deber de hacer un control constitucional y legal de la detención. Corrupción. Y la corrupción no solamente es dar dinero, la corrupción es ignorancia. El que poco sabe es un corrupto, porque así lo está trabajando y así está haciendo creer que las cosas están bien. Hay varias cuestiones que debemos de analizar. El tema es la prueba científica, examen y valoración. Una prueba científica. Hablamos nosotros que los abogados deben saber la ley, la doctrina y jurisprudencia. ¿Es suficiente? ¿Con eso es más que necesario? Se ha hablado mucho de la prueba de ADN. Nos dan un resultado, lo que en este sistema se llama testigo experto, el perito, lo que conocemos en el anterior sistema que nosotros todavía tenemos esperando que termine, y nos da sus conclusiones.
Pero debemos de saber algo muy importante: metodología. ¿Qué método utilizó para hacer este peritaje? Dentro de nuestra preparación debemos saber que un peritaje debe tener metodología. ¿A qué me refiero metodología? ¿Cuáles son sus bases? Hablaba ayer el doctor Bonifacio Meneses de este punto. ¿Con qué sustentas tu peritaje? ¿Quiénes fueron los autores? ¿Qué investigaste? ¿Y con que me lo digas es suficiente? Una prueba científica, ¿cómo me la debes de soportar? No es sencillo si sabemos que lo tiene que hacer. Será muy sencillo si nosotros como abogados no sabemos ese paso, porque vendrá el perito y nos presentará. Lo presentará por parte de la Fiscalía, lo presentará por parte de la defensa. Y si yo no sé esto como juzgador, me quedé. Y todos los que formamos este juicio quedaremos en desventaja. Repetí, hablábamos de la prueba de ADN, se ha estado hablando aquí de la prueba de ADN. Pero ¿conocemos conceptos básicos? Genoma, genotipo. Sabemos que los latinoamericanos tenemos un código genético que nos puede decir que todos aquí tenemos la misma información y que podemos ser señalados todos. Que se ha creado códigos genéticos para cada raza. Eso no nos lo enseñan en las escuelas ni facultades de Derecho. Es parte de la preparación que debemos de tener. Gracias. Buenos días. Muy distinguidos colegas del Poder Judicial y de la abogacía, queridos estudiantes, permítame que ante todo manifieste mi reconocimiento al doctor Bonifacio Meneses y a los organizadores de este prestigioso Congreso Internacional por la amabilidad que han tenido a la hora de contar con mi modesta participación en esta histórica, culta y bella ciudad de Arequipa, y concretamente en este magnífico edificio de congresos del Colegio de Abogados de Arequipa, en el cual, con permiso de ustedes, me siento también como mi propia casa, porque yo también soy un abogado. Bien, el tema de mi exposición que me ha encargado el Congreso es hablarles sobre el principio de imparcialidad y contradicción en las distintas etapas procesales del proceso penal. Veamos en primer lugar el principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad del órgano jurisdiccional, instructor y decisor, está implícitamente contenido en el artículo 1 romano, números 2 y 3 de ese magnífico Código Procesal Penal peruano, cuando nos hablan del debido proceso, y también en el número 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. La naturaleza del principio de imparcialidad y también el de contradicción, que después examinaré, es doble. De un lado, al estar contenidos en normas constitucionales, son de obligado cumplimiento por todos los poderes públicos y, naturalmente, por el Poder Judicial. Pero de otro, al integrar también el principio procesal de la tutela procesal efectiva contenida en el artículo 37.16 del Código Procesal Constitucional peruano, constituyen auténticos derechos fundamentales los que las partes procesales tienen al principio de contradicción y el imputado el derecho fundamental que tiene a un juez legal imparcial.
El principio de imparcialidad no es, pues, exactamente un principio, es un auténtico derecho fundamental que, cuando es vulnerado, es susceptible de protección constitucional, en último término, ante la Corte Constitucional, bien mediante el recurso de amparo, bien mediante a través del recurso de habeas corpus. ¿Y qué derecho es el que establece la imparcialidad del órgano jurisdiccional? Pues el conocido derecho fundamental al juez legal imparcial. Los señores fiscales y las señoras fiscales tienen su propio sistema con sus propios problemas, ¿no? Cuando hablamos de prescripción de una acción promovida, generalmente estamos suponiendo la lenidad, ¿no?, del aparato que tiene el caso bajo su égida. Y no es así siempre, ¿no? En algunas ocasiones probablemente, pero habría que conocer la realidad del Ministerio Público atiborrado de expedientes y de causas, ¿no?, y la realidad de los jueces, sobre todo los jueces del viejo modelo y los jueces que realizan actividad en las primeras instancias, y ahora también los jueces de la Corte Suprema, ¿no?, cargados de causas y de expedientes, que si hiciéramos un baremo de comparativo del número de causas resueltas por día con otros sistemas judiciales, probablemente nos llevaríamos una sorpresa fenómena, ¿no? Entonces vamos a retirar del discurso y del análisis cualquier forma perversa de manejo. Nos vamos a referir solamente a las cuestiones que tienen que ver con lo que ocurre en un proceso por acción de las partes o inacción de las partes, ¿no?, o por formas de evitación de responsabilidad a través del transcurso del tiempo. Y aquí existe un conjunto de principios que se encuentran involucrados. Dentro de los que están involucrados o vinculados, en el orden sustantivo encontramos el de legalidad, porque la prescripción tiene ese perfil, no se puede declarar la causa prescrita si no es bajo la preeminencia de una disposición que lo autorice, ¿no? Y el concepto de la humanidad de las penas, que si bien no siempre habrá pena, porque lo que prescribe es la acción penal, en el fondo trasunta la necesidad de establecer un tiempo en el cual el aparato estatal pueda razonable y eficientemente perseguir, vencido el cual ya no será ni razonable ni eficiente su persecución, y probablemente los efectos tampoco sean ya deseables. El proyecto alternativo del año 90 y el Código Procesal Penal del 91, documentos originarios en nuestra historia procesal, que por primera vez proponen a la colectividad nacional la instauración de un modelo distinto al modelo mixto, un modelo de corte acusatorio. Modelo que nuestro maestro Florencio Mixán le denominó acusatorio garantista, y también el profesor San Martín Castro le denominó como un modelo que instaura un sistema hegemónicamente acusatorio. Así reza en la cita que aparece ahí, ¿no?, y lo podemos verificar. Luego de intenso debate de 10 años, se reactiva la reforma en el año 2004, se ratifica el modelo acusatorio garantista, pero se le agrega una característica adicional, que es la eficacia. Se incorpora como valor igualmente la seguridad ciudadana. Lo podemos ver también en la exposición de motivos del Código. Y para que no quepa duda, en la misma exposición de motivos, nuestro Código Procesal Penal vigente señala con mucha claridad que la estructura del nuevo proceso penal, así como sus instituciones allí contenidas, se edifican sobre la base del modelo acusatorio de proceso penal. Creo con las características que están señaladas a continuación y que se pueden ampliar en la cita que también aparece allí. Con esto quiero señalar que lo que el Estado peruano ha ofrecido a la población peruana, a la ciudadanía peruana, es reformar en la realidad la justicia penal en nuestro país.
sustituyendo el modelo mixto con sus viejas prácticas por un nuevo modelo con una nueva metodología de trabajo basado en el sistema de audiencias que generen igualmente prácticas totalmente distintas, prácticas que obedezcan al modelo acusatorio. No existe aquí, creo yo, modestamente, modelos acusatorios norteños o sureños, modelos acusatorios con determinadas calificaciones. Lo que existe simplemente es un compromiso que hemos asumido todos los operadores de justicia aquí presentes, de que con nuestro trabajo y esfuerzo podamos dar cumplimiento a esta oferta que el Estado peruano hizo al Perú de cambiar la justicia. Y la única forma que la podemos hacer es demostrando en la práctica que trabajamos de manera distinta al del viejo modelo, que hemos sustituido las prácticas del viejo sistema por las del nuevo. No porque tengamos un código procesal penal acusatorio, ya tenemos en nuestro país una práctica acusatoria. Parafraseando al profesor Aguiló, necesitamos desarrollar en nuestro país prácticas concretas inspiradas en los principios y valores del modelo acusatorio, no del mixto. El mixto ya pasó, históricamente debe ser sustituido por el acusatorio. Denomínenle como ustedes crean y quieran denominarle, pero lo esencial es que la propuesta metodológica del modelo acusatorio peruano es un trabajo basado en la separación de rol entre el juez y el fiscal, separación de roles, principio, garantía de imparcialidad, sistema de audiencias, igualdad procesal, oralidad. Esas son las características, los sesgos de nuestro modelo procesal. Importante era la fase preparatoria, lo es todo. Es la raíz del proceso. Sin la fase preparatoria no hay nada. Absolutamente nada. Yo soy bendecido, les aseguro, tóquenme para que sean ustedes benditos también. Esta lámina la estaba haciendo en mi casa, porque si uno quiere cosechar, si uno quiere obtener grandes frutos, debe sembrar, debe arar, debe trabajar la tierra. Y el día que llegué aquí el lunes, mi edecán Gino, que fue un excelente muchacho, gracias, Gino Alcázar, me llevó a conocer un poco de Arequipa. Me llevó a conocer los andenes. Lo que pasa es que en Venezuela le decimos andenes aquí, ahora me acuerdo el nombre del Perú y no el de Venezuela. Terrazas le decimos en Venezuela, que es donde siembran. Y yo decía, pero qué bueno, si yo voy a colocar un ejemplo de sembrar, y aquí la gente de Arequipa vive de la siembra, de la agricultura. Entonces debemos sembrar, debemos regar, debemos echar veneno, debemos estar pendientes de la tierra y de lo que sembramos si queremos cosechar. También, si queremos hacerlas gritar de placer, hay que hacer cosas previas. Y otro homenaje que le voy a hacer a ustedes, los arequipeños, a los habitantes de la República Judicial del Perú, de la Roma peruana, de la heroica y blanca ciudad de Arequipa. Mañana cuando vengan a la clausura, vean el final de esta línea. Allí está unos sembradíos. Allí hay gente cosechando. Esta foto fue de esta mañana. Estaban unas personas cosechando, recogiendo la cebolla morada. Mire cómo los dejaron al final de la tarde, como a las 4 de la tarde, 3:30, mientras ponía Ana Clara, estábamos tomando esa foto. Al final de la tarde ya lo estaban recogiendo. Y a lo último, un poquitico lejos, se ve el señor de la camisa verde pagándole a la doña que sembró, que estuvo pendiente de regar, que le echó veneno. Si nosotros
Somos parte, porque somos imputado, defensor del imputado, víctima, acá se dice agraviado, actor civil, querellante para los delitos de acción privada en el Perú. Esas distinguidos amigos, se ha dicho hasta el cansancio acá, son las partes. Esos son los que deben proponer diligencias de investigación. Esos son las personas que deben dirigirse al Ministerio Público para solicitar sean evacuadas determinadas diligencias. Hay que insistir al Poder Judicial que él no es parte en el proceso.